El Parque Nacional Yosemite se ubica a unos 320 kilómetros al este de San Francisco, en California. Es uno de los parques más populares en Estados Unidos, pues es visitado por más de 4 millones de personas cada año, y la gran mayoría solo recorre la parte del valle, cuyos paisajes únicos en su tipo han permitido un punto relevante en el desarrollo de la idea de parques nacionales. El lugar, al ser reconocido internacionalmente por sus acantilados, saltos de agua y la gran diversidad biológica destinada al área silvestre, han causado que muchos visitantes se internen y disfruten el lugar. Solo que hay que tener cuidado, pues quien no esté familiarizado con el lugar es vulnerable a él. Una vez ahí, será responsabilidad tuya o de la autoridad a cargo de quien dependerá si sales ileso. Y para mostrarte que no es un juego, este día te traigo la extraña y a la vez espeluznante desaparición de Stacy Ann Arras, quien al momento de este suceso contaba con apenas 14 años. ¿Y quieres saber qué lo hace más terrorífico? Que nunca la encontraron, lo que ha permitido que surjan especulaciones que no llevan a ningún punto. Y es momento que nos adentremos a este caso que estoy segura te dejará sin palabras. Stacy Ann Arras era una adolescente de 14 años. Su aspecto físico llamaba la atención, pues su cabello rubio y sus ojos azules y expresivos permitían a todo aquel que la conocía a quedar encantados con ella. Además, para su edad, ya alcanzaba el 1,67 m, que en conjunto con su buen carácter la hacían una chica única. Con su familia se llevaba bien, era obediente con sus padres, empática con las personas, y un estudiante promedio que tenía sueños y aspiraciones a largo plazo, mismos que se vieron truncados aquel 17 de julio de 1981, cuando acudieron al Parque Nacional Yosemite, en donde pasarían horas repletas de actividades y paisajes hermosos. Stacy llegó a este parque junto con su padre y 6 personas, pero no se quedarían a las orillas del mismo. En lugar de esto, los adultos decidieron cabalgar a caballo al campamento Sunrise High Sierra, una zona de entrada al Parque Nacional Yosemite, con la intención de llegar a unas cálidas cabañas en donde se alojarían. Una vez que arribaron al sitio, a eso de las 3 de la tarde, Stacy se instaló junto con su padre en su cabaña, se aseó y, creyendo que era una buena idea, salió a tomar unas fotografías que estaba segura serían espectaculares. Pero antes le hizo saber a su padre que haría esta actividad y le pidió que la acompañara, a lo que el hombre se negó, asegurándole que estaba cansado por el viaje y lo único que pretendía era descansar. Stacy se despidió de él, no sin antes darle un abrazo y decirle que no tardaría. A su actividad se uniría un hombre de 77 años, que estaba dentro del grupo que había llegado con ellos. Al igual que su padre, le sugirieron que cambiara sus zapatos, los cuales, aseguran algunos medios de comunicación, parecían una especie de pantuflas, y al ser un calzado que no era adecuado para un lugar en donde había ramas, rocas y hojas amontonadas, le volvían a insistir, pero Stacy segura les hizo saber tanto a su padre como a este hombre que no pensaba alejarse tanto de las cabañas y que solo iría a tomar algunas fotografías al lago Sunrise, el cual se encontraba cerca de este punto. Stacy y su acompañante salieron de la zona en donde estaban las cabañas, pero debido a su condición física, el hombre se cansó en el trayecto y decidió sentarse y dejar que la muchacha se fuera sola, confiado en que era un parque tranquilo del que nunca se había escuchado nada malo. Stacy no era experta en montañismo, ni senderismo, no era alpinista, ni mucho menos una exploradora. Únicamente era una joven que buscaba aventuras nuevas, por lo tanto no llevaba equipo de ubicación con ella. Y en ese trayecto no se sabe qué ocurrió, pues cuando el hombre comenzó a buscarla ya no estaba por ningún lado. La llamaba por su nombre, pero nadie respondía. Fue a buscarla al lago Sunrise, en donde se supone estaría, pero no encontró a nadie. Consternado por lo sucedido, se dirigió a las cabañas, y tras encontrar a su padre le comentó lo sucedido, quien inmediatamente se preocupó, pues el bosque no era un lugar seguro, y la oscuridad llegaría pronto. Así que todo el grupo se organizó, y buscaron por doquier. Pero literalmente parecía que a Stacy se le había comido la tierra, pues no había ninguna pista para dar con ella. Las horas pasaron y Stacy Ann no volvía al campamento. Su padre, desesperado, pidió desatar una búsqueda exhaustiva para dar con su hija, y por suerte las autoridades del estado no demoraron en atender su llamado. Se desplegaron 100 personas, 77 voluntarios, y un grupo de perros se esparcieron para localizar a la joven. Parecía que no hallarían nada de ella, pero al adentrarse más al bosque, dieron con una tapa de lente de su cámara, que estaba tirada en una zona boscosa que llevaba al lago Sunrise.
Aquí llegó la primera hipótesis. ¿Y si se había desviado por el camino que ya estaba trazado para los paseantes? O si al distraerse con las fotografías y el paisaje, perdió el rumbo y no supo cómo regresar. Posiblemente estaba en alguna parte del bosque esperando a ser rescatada, pero no sería sencillo dar con ella, pues el bosque cuenta con una superficie de 3.081 kilómetros cuadrados. La angustia creció, y nadie tenía idea de cómo localizarla. Además, el parque es enorme, y estaban seguros que al estar extraviada, se había movido de un lugar a otro esperando hallar el camino correcto. Y esto era lo que más le preocupaba a su padre, pues le frustraba la idea que se moviera por el lado incorrecto, mientras ella buscaba la forma de llegar a él. Así que sus intentos y la esperanza de localizarla estaban, pero desafortunadamente la magnitud del problema se fue acrecentando conforme los días pasaron. A esto se sumó algunos carteles con su fotografía y la forma en cómo iba vestida. Se añadió que iba con unas botas grises, una blusa color pastel, unos shorts de rayas, y por último suplicaban que ayudaran con cualquier información para localizarla. Pero los testigos eran pocos. De hecho, solo eran los mismos de su grupo que afirmaron que la vieron salir con el hombre de 77 años. Algunos aseguraron que lo vieron sentado cerca del lago Sunrise, pero no sabían los motivos, y que a su regreso el sujeto les pidió que le ayudaran a buscarla, pues había desaparecido. El hombre de 77 años fue desechado como sospechoso, pues había algunos excursionistas que lo vieron preocupado gritando el nombre de Stacy, y cuando se acercaba a ellos les preguntaba si habían visto a alguna chica con las características físicas de Stacy. Por lo tanto, la policía lo eliminó de ser causante de su desaparición. Asimismo, se encontraron las lentes de la cámara de Stacy, que afirman expertos en el tema no forcejeó con ninguna otra persona. Seguramente se cayeron mientras la joven estaba buscando la forma en cómo regresar, pues estaban en perfecto estado, por lo que nadie se imaginaba qué le había pasado. El caso se volvió complicado y ante la incertidumbre se unieron alpinistas, exploradores experimentados de distintos parques nacionales, excursionistas y demás personas capacitadas. Pero de igual manera no llegaban a nada. Fuera de las lentes de su cámara no había ninguna pista de Stacy. Los perros de búsqueda no podían dar con su olor. Unos atribuyen a la falta de humedad y el polvo, y otros a que la chica de 14 años no había pasado por ahí. Posiblemente solo estuvo dando vueltas en la misma área, y esto la desubicó. También se desechó que hubiera llevado pantuflas, pues habría sido imposible caminar con ellas, por lo que fue tomado como una confusión en el calzado. Y a lo que se referían, es que el camino era muy largo y complicado. Prácticamente el suelo estaba empinado, y por ende, podría haber resbalado en cualquier momento, así que los expertos atribuyen que Stacy podría haber caído, y esto le habría causado una contusión. Pero no había manera de apoyar esto. También se habló que el parque tiene hoyos cuya profundidad es desconocida, y si realmente resbaló como apuntaron, entonces no podía ser localizada. Atribuyeron que si esto sucedió, pudo haber sido de camino a las cabañas, pues estaba oscureciendo, y su visión debido a la falta de luz la pudo haber afectado. Por supuesto que se llegó a pensar que había huido con un novio, tal vez por problemas en su casa, pero la joven no llevaba nada de valor con ella, solo su cámara, así que su padre lo tachó de absurdo, y dijo que conocía muy bien a su hija, y estaba seguro que sería incapaz de hacer algo así. A pesar de haber realizado exploraciones en el lago, no se descartó que hubiera caído accidentalmente a este, y se hubiera ahogado. Pero muchos consideran que es una especulación más, porque los lentes de su cámara estaban en el bosque. Además, los buzos que entraron a él afirmaron que no encontraron ningún cuerpo. Así se fueron los días, y Stacy no apareció, por lo que las labores de rescate se detuvieron sin hallar nada más. Hasta el día de hoy, no se ha validado una teoría que resuelva esta misteriosa desaparición. Algunos creen que la chica fue devorada por un oso, pero no hubo rastros de sangre. Y claro, no se descartó que alguien lo hubiera raptado de manera terrenal o sobrenatural, pues muchos viajeros han avistado objetos no identificados en el lugar, por lo que esta teoría sigue siendo alimentada. Han pasado 42 años desde su desaparición, y no se sabe qué pasó. Hay muchas teorías, pero solo quedan como eso, simples teorías ante una sola pregunta: ¿qué le habrá sucedido a Stacy? Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarles un fuerte abrazo, Elena Víctor FC, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora.
Hasta la próxima.